Vine por primera vez hace 78 años y obviamente con mis padres. Y bueno, y ellos antes veraneaban en Mar del Plata, o sea, más o menos por esa época creo que empezaron a venir a Punta del Este. Y les gustaba mucho. Yo no sé muy bien, las casas creo que eran alquiladas que usábamos, pues tuvieron una, mi familia tuvo una en la punta donde ahora hay un edificio Terrazas del Este, que hice yo. Y era una casa que había pertenecido a una familia muy tradicional de acá, Mailos. No es la casa importante Mailos, era una casa término medio, más bien modesta, que quedaba sobre el mar, pero curiosamente las ventanas principales daban a la calle y no al mar. No obstante, había un balcón que daba al mar, pero que salía por una puerta. Y la vida se desarrollaba hasta ese momento, hasta los años 53, más o menos, en la punta. Y después aparecieron otras opciones. Creo que la más exitosa fue el Cantegril de Littmann. Y curiosamente, mi padre, a mí me parecía fantástico. Los festivales de cine, donde yo lo vi a Trevor Howard, a Cantinflas, a Marina Bladi. Y esto lo hacía Mauricio Littmann con la ayuda de su familia, que llegué a conocer bien, porque a mí me contrataron en Buenos Aires y el estudio y oficina de venta y todo en Buenos Aires estaba él a la cabeza, un hermano suyo, su cuñado Masser, que era el administrador, otro cuñado Heller, que eran relaciones públicas, y había 3 arquitectos, yo era el número 3. Nunca fui un arquitecto exitoso como un arquitecto estrella, pero lo que sí creo, que lo señaló una revista inglesa, que yo marqué ciertas tipologías, a lo mejor me parecen a mí, me parecían al inglés, y yo creo que algo de eso hay. Uno, la tipología terrazas. Acá no había, yo hice Terrazas del Este, las terrazas, el Vigía, que un poco el mismo criterio. Esa es una. Después hubo terrazas de Mamá, terrazas de Jorgito, terrazas del Oeste, cualquier cantidad. Y algunos que aún eran que se llamaban terrazas y no estaban aterrazados. Otra de las tipologías, tal vez la más difundida, pero que no es invento mío, es el cerco de troncos tratados, que creo que esta casa debe haber sido de las primeras. Yo nunca lo había visto en Punta del Este, sí muy común en Indonesia, y de ahí me copié. Pero después de eso, tan es así, acá lo puse en el cerco y también las fachadas. Cuando fui a comprar en el mismo lugar troncos para la otra casa, no me los quisieron cobrar, porque me dijeron, antes los troncos tratados eran para uso rural o postes telefónicos, y ahora el principal tema son los cercos. Los arquitectos somos unos modestos artesanos que tratamos de desentrañar el quid del lugar, como el buen peluquero trata de ver con tu cabeza cuál es el peinado, el corte de pelo que te viene bien. No viene ya con un corte prefijado, sino que va al tipo de tu físico y aún de tu personalidad. Y yo creo que el arquitecto un poco desentraña todo eso, trata
de que el edificio tenga una simpatía con el lugar, con el entorno, no solo con el entorno el natural, sino con el entorno cultural, los edificios que lo rodean, el medio en el que está inserto. En realidad son cosas que si bien están escritas, era a través de dichos de otras personas, o sea, no es nada seguro. No es adentro de mi terreno, sino al lado, en una parte fiscal, hubo una lápida en donde decía que era una cruz de hierro, poco probable que pueda haber subsistido en estas condiciones climáticas. Y otros decían que era una lápida muy parecida a las que hay en el cementerio de la iglesia de San Carlos, que desapareció. Con lo cual hay una, pero que es moderna, que es de reproducción de la existente. José Ignacio aparentemente no fue nadie importante, era un marinero que naufragó, o sea, que en realidad es mucho más importante el solar al que dio el nombre que la importancia de su vida, ¿no? Lleno de recuerdos. Una gran parte de mi vida transcurrió en Punta del Este. La gente, yo creo, que cuida Punta del Este en general, y vandalismos hay en todas partes. Yo creo que lo mejor es el autocontrol de la gente, señalar, y tal vez sea tarde para decirlo, yo hubiera preservado ciertas zonas que ya estaban conformadas y ciertos edificios también. Pero así es el progreso, siempre la destrucción de obras patrimoniales es por un lado denostada y por otro lado hay gente que opina que la preservación de cosas del pasado se impide desarrollos para el futuro, es nociva. O sea, siempre el equilibrio es lo mejor.